Listo. A ver, una persona que se conecte por aquí, que me avise si ya se escucha. ¿Aló? Hace un momento inicié la transmisión y había una falla técnica, así que estamos haciendo la reconexión. Y vamos a darle un instante a que se empiecen a agregar las personas. Una persona me mandó un mensajito de que no se escuchaba. Muchas gracias por el aviso. ¿Qué tal, Rosa Imelda? ¿Ya se escucha? Ha habido problemas técnicos. Desde que empezamos estas transmisiones ha habido situaciones de sonido. Se pusieron paneles porque empezaron a haber muchas construcciones y el internet ha estado como intermitente. Pero ahorita, pues que ya estamos empezando, me gustaría que me mandaran un mensajito. Ah, perfecto. Entonces, si ya se escucha, arrancamos desde aquí. Y quiero que sepas que estoy súper feliz, no solamente que estés aquí en esta transmisión, sino de ir viendo tu proceso evolutivo que ha sido súper bonito. Bien, pues el día de hoy vamos a tratar los recuerdos reprimidos. Recuerden que si hay preguntas, siéntanse con toda la libertad de expresarlas y las vamos a ir atendiendo. Entonces, nuestro cuerpo es básicamente como el historial de vida, no solamente el historial de vida de nuestro acontecer en este plano, es decir, desde que nacemos, también es el historial de vida de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. ¿Cómo sucede esto? Pues muy simple. Recordamos que nuestro ADN son como dos pilares que se van enroscando y esos pilares tienen como unos travesaños. Pues vamos a visualizar estos pilares como si fueran los dos costados de una escalera y cada uno de los travesaños que están formados por timina, adenosina, guanina son paquetes de información. Ese tipo de paquetes de información es como cuando nosotros vamos al súper y tomamos un producto y tiene un código, y ese código, que aunque sea pequeñito como un QR o un código de barras, tiene adjunto toda la información, la descripción del producto, de qué es, qué hace, cuánto cuesta, el peso, las dimensiones, todo eso lo contiene ahí. Exactamente así es nuestra base de datos con respecto al cuerpo. Nuestra vivencia, cuando nosotros hacemos algo físicamente, cuando vamos articulando los movimientos, cuando vamos generando cócteles dentro de nosotros con nuestros neurotransmisores, de qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y cómo nosotros llevamos a cabo eso, hace una impresión. Imagínense que la sangre es como la que va a ir transcribiendo en la célula de, se movió este brazo, se movió la pierna, hicimos tal cosa, y todo eso que va quedando ahí en conjunto va formando esa historia de la vivencia y se va a alojar en el ADN. Ahora, ¿de dónde vienen esos recuerdos reprimidos? Pues algunos vienen de situaciones que vivimos en el pasado y algunos vendrán del transgeneracional. Esto quiere decir que si nuestros padres nos están heredando su vivencia y los abuelos a su vez, nosotros vamos a traer cosas que nos pertenecen porque son parte de nuestra historia genética y vamos a tener otras que son parte de nuestra vivencia. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo se vive un recuerdo reprimido? Pues es muy sencillo. Resulta que cuando nosotros tenemos un evento y este evento es difícil para nosotros y no estamos en ese momento preparados para resolverlo, nuestro cuerpo nos hace ese servicio amoroso de guardar el recuerdo, es decir, de encapsularlo y ponerlo en un archivo aparte como diciendo, ok, esta tarea es un poquito difícil para ti en este momento, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a apartar y nos vamos a esperar a que tengas las herramientas suficientes para que puedas atenderlo. En ese sentido, este sistema de protección va a tener ese recuerdo a la mano, sin embargo no los va a estar mostrando directamente. Lo que va a hacer es que nos va a lanzar pequeñas pistas. ¿Cómo se ven esas pistas? Bueno, pues cuando nosotros queremos hacer algo, queremos expresar algo y sentimos como una especie de bloqueo o de límite, que no nos atrevemos a hacer algo y sentimos como una cierta incomodidad, decir, no sé por qué, reconozco que tengo esta necesidad, pero algo hace que en vez de expresarla, me contenga, como que si la expreso va a ser mal recibida. Bueno,
esa información es un recuerdo que está encubierto, que está protegido, porque en algún momento de nuestro pasado, al expresar lo que queríamos, hubo quizás una reprimenda o quizás hubo un malentendido con respecto a esa situación. Entonces el cuerpo dijo, no, esto no es seguro. Si no es seguro, no hay que hacerlo. Entonces lo envuelve con una capita de temor, de inseguridad, de miedo y lo pone a un lado para que no lo toques mucho. Hasta que ya tengas como el coraje suficiente, el valor suficiente y las herramientas adecuadas, te lo vuelve a presentar para que ahora sí lo puedas abrir, trabajar, desglosar y liberarte de él. Claro que antes de que te liberes de él, primero ocupas empezar a visualizarlo. Porque aunque aparece en nuestra vida de manera cotidiana, no necesariamente se ve. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer algo, Rosa, y que de repente dices como que quiero hacerlo, pero hay algo que como que me detiene a intentarlo? ¿Alguna vez te ha pasado que has querido algo y te quedas a un paso de llegar a ese punto porque algo dentro de ti, y no me estoy refiriendo al corazón, estoy refiriendo a algo dentro de la mente, algo dentro de los recuerdos, nos dice, frena un poquito, eso puede ser peligroso, eso puede ser difícil? Sí, a todos nos pasa, a todos, exactamente de eso se trata, Rosa Imelda. Pues ese miedito que sale, ese temor a la incertidumbre, tiene que ver precisamente con todos esos recuerdos que están reprimidos, que están guardados. En el ejercicio ese que estamos haciendo de las máscaras, están brotando ciertas cosas. Y una de las cosas que empiezan a brotar con los recuerdos, una de las cosas que empieza a brotar son los recuerdos. Empezamos a darnos cuenta de que este personaje tiene una historia paralela a nuestro ser verdadero. Es decir, que nuestra esencia es una esencia luminosa, que es una esencia libre, que tiene todo el potencial para hacer lo que nos plazca. Y que sin embargo hay una parte por allí que nos genera ciertas limitaciones. Y cuando nosotros nos echamos un clavado en esa parte y empezamos a explorar, luego empiezan a salir recuerdos que no sabíamos que estaban dentro de nosotros. Nos empezamos a acordar de cuando en algún momento estuvimos niños y pudiera ser algún castigo, algún grito, alguna situación difícil que no recordábamos, algunas oraciones o palabras hirientes que nos dejaron una marca. Y esa marca era como un foco rojo que te decía, cada vez que esto suceda, cuídate porque duele. Voy a poner un ejemplo bien específico. Y fue de los que salen por ahí. Recién acabo de atender a una persona en consulta. Entonces, en cuanto lo veo, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, le digo, mira, le digo, inmediatamente le digo, noto que tienes una situación de ira, ¿qué quieres hacer? ¿Nos vamos por el camino lento o nos vamos por el camino rápido? Y me dijo, rápido, me dijo, primero quiero saber, ¿cómo sabes que es ira? Bueno, porque el cuerpo lo va a manifestar en formas de calor, la ira es caliente, entonces traía una situación expresa. Entonces, estaba teniendo un problema en el hoy, en el día a día de 2023, y luego me dice esta persona, estoy teniendo esta situación. Entonces, le digo, mira, antes de atender a esa situación, vámonos a echar un clavado en la infancia, porque eso no viene de aquí, eso viene de atrás que a lo mejor no está tan fresco en la memoria, pero este es un recuerdo enquistado que está ahí en tu ser y lo está manifestando, pues tu estómago, tu sonrisa, todo tu cuerpo lo está poniendo en evidencia. Y este tipo de recuerdos está enlazado a la ira. Entonces, en algún momento cuando estaba a lo mejor esta persona pequeñita, no le dieron la oportunidad de que tuviera propiedad privada, un espacio para sí mismo, invadieron su privacidad, etc. Entonces, ese tipo de recuerdos, porque los traumas no tienen que ser algo muy difícil, muy complicado. A veces
El trauma es cuando a uno le quitaron la galletita y uno sintió que le quitaron su galleta y esa galleta era lo más importante en ese momento, porque si uno tiene 3 años y lo único que está haciendo en la vida es experimentar, sentir, palpar, esa galleta puede ser lo más importante en ese momento. Entonces, ese recuerdo puede quedar ahí. Y nosotros como adultos podemos decir, una galleta, pues te compras otra galleta. Pero para un niño, el que un adulto o el que otro niño le haya arrancado la galleta de sus manos antes de ponérsela en la boca, eso se puede expresar como un recuerdo reprimido, que cuando esta persona llega a la adultez, de repente siente que ese recuerdo brota porque le quitan el trabajo, le quitan la novia, le quitan la casa y así sucesivamente. Entonces, hay que aclarar que si una situación sucedió en el pasado y sigue brotando en el presente, no es parte de nuestro pasado, es parte de nuestro presente. Acuérdense que tenemos nosotros un presente continuo, algo que inició atrás, pero es un ciclo que no se ha cerrado completamente. Entonces, para cerrar ese ciclo, lo primero es ubicarlo, de dónde salió. Y para poder saber de dónde salió, pues ahí sí se necesita como que hacer apechugar y meterse de lleno en nuestro ser y preguntamos, ¿por qué siento esto? Es decir, si yo veo una persona en la calle y digo, me encantaría conversar con esta persona, pero no me atrevo a hablarle, pregúntale a mi cuerpo, ¿qué estoy sintiendo? Y si tu cuerpo empieza a manifestar como una cierta incomodidad, es decir, es que en algún momento, es un ejemplo, en algún momento cuando quise conversar con una persona, me sentí ridiculizado. Y a partir de entonces ya no tuve la facilidad de acercarme a los demás para hablar. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos actualizar el recuerdo y decir, ok, esto pasó en este momento y pudieron haber sido 1000 situaciones. Y de esas 1000 situaciones que pudieron haber sido, ninguna tiene que ver conmigo. Pudo haber sido el estado de ánimo de la otra persona, pudo haber estado pasando por, no sé, por problemas, etcétera, o simplemente no era el momento. Entonces, si nosotros empezamos a quitarle ese peso emocional, entonces eso se empieza a desarticular. Entonces es como decir, ok, entiendo que no siempre se van a dar las cosas para que nosotros podamos abordar a alguien y que la comunicación se dé, y puedo estar en paz con eso de hoy en adelante. Y a partir de allí, ese recuerdo reprimido es como que ya salió, ya afloró, ya se acomodó y se vuelve a guardar en nuestro ADN, pero ya es un recuerdo limpio. Y ese recuerdo que es limpio es como esta analogía que estábamos haciendo al principio de la escalera del ADN, es como si estuviéramos iluminando uno de esos peldaños y diéramos un paso hacia arriba en el ascenso a la conciencia. Entonces, cada vez que nosotros estamos limpiando una memoria, el cuerpo se está sanando, el cuerpo se está liberando. A mí me gusta decirle a las personas cuando vienen a consulta que la consulta nos sirve para librarnos del pasado, para ya no andar cargando eso que vivimos en algún momento, que son como tareas pendientes. A ver, quiero saber si de los espectadores que están aquí, alguno ha percibido o le ha prestado atención a esta situación de que cuando hay un recuerdo que no está resuelto, esto se siente como un peso. ¿Alguien ha sentido un peso por una idea, por un pensamiento, por una situación? Decir, ay, esta situación se me hace pesada o se me hace difícil, que empieza uno a sentir un peso, literal, o sea, se siente de manera física. Hola, Zulma, mira, estrenando tu regalo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, todos estos pesos que vamos sintiendo, que son parte de andar cargando. ¿Qué es lo que andamos cargando? Pues andamos cargando un pasado, y el pasado pues está hecho para estar atrás. Es una manera de ver un tiempo lineal, ¿no? Entonces, si el pasado está hecho para ser atrás y nosotros lo venimos arrastrando, pues el cuerpo se va a cansar invariablemente. Exactamente, Rosa Imelda, como una patada en la entraña. Sí, o sea, nosotros lo podemos sentir de múltiples formas. Y la patada en la entraña es una que nos dice, ¡hey!
sacúdete, muévete, aquí hay algo que atender, hay algo que no le hemos dedicado suficiente tiempo y atención y es algo que necesita desmoronarse. Así como cuando ponemos el agua y ponemos un café que se disuelve, pues nosotros ocupamos disolver esta situación. ¿Cómo la vamos a disolver? Pues amoldando la emoción. Para amoldar la emoción primero hay que verla. Después de verla hay que reconocerla, es decir, de dónde viene, qué me está dando, qué aprendí, qué hizo ese evento en mi vida que me trajo hasta aquí. Hace unos días estaba platicando aquí con mi amiga Zulba y estábamos comentando sobre una situación que a mí se me hace bien interesante, ¿no? Sobre la educación de los hijos en relación a nuestra educación y de los padres. Muy bien, Zulma, también como ansiedad y por la inseguridad. Todas esas son formas de que nosotros vamos a estar viendo que nuestro pasado se sigue asomando a nuestro presente. Y en este caso particular de la conversación que les estoy mencionando, esta silla se bate para todos lados, es que cuando nosotros estábamos chicos, nuestros padres nos ponían a hacer algunas tareas que en ese momento las pudimos haber percibido como difíciles y que sin embargo en la adultez nosotros estamos viviendo los beneficios de haber realizado esas tareas, es decir, nos dieron como ese aprendizaje para resolver la vida adulta y que hoy se está dando un fenómeno completamente opuesto, donde en algunos entendimientos de la paternidad y la maternidad se le están poniendo las cosas a los hijos de una manera tan fácil que llegan a una adultez sin herramientas para sobrevivir, ni a su propia psique, ni a su propia historia. No estoy diciendo de ninguna manera que sea un caso general. Estoy diciendo que es una de las vertientes de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, en el aprendizaje nosotros podemos pasar de lo difícil a lo fácil. Es decir, si nosotros confrontamos una tarea, un recuerdo reprimido, a partir de ahí nuestra vida se va a volver fácil, 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 fácil. Sin embargo, si nosotros tenemos una tarea que atender y decimos, oh, ahorita es más fácil sacarle la vuelta, no prestarle atención, ignorar esa tarea y dejarla pasar, esa es una falsa creencia de que esto fue fácil. En realidad esto nos va a estar enviando dificultades y más dificultades y van a ser dificultades crecientes hasta que finalmente no nos quede alternativa y tengamos que atenderlas. Entonces, si es un trabajo que vamos a hacer sí o sí, lo mejor es hacerlo de forma voluntaria. Porque si lo estamos haciendo con una atención dirigida, nosotros vamos a poder tener un cierto control de nuestra dinámica. Por ejemplo, no es la misma que a una persona la pongan a hacer una tarea que no quiere hacer, sin tener razón para hacerla, a que esa persona se motive a sí misma a hacer esa misma tarea, dándose razones del por qué es necesario llevarlo a cabo. Cuando estamos chiquitos nos dicen, ¡hey, limpia tu cuarto! Y que porque aquí digo que limpies el cuarto y ya está. Entonces, si el niño no tiene como esa visión de cuál va a ser el beneficio, pues entonces eso va quedando como una resistencia. Y cuando llega a la adultez dice, bueno, ¿de qué me sirve ser organizado? Sin embargo, si nosotros decimos, ok, estoy dispuesto a trascender esta experiencia y voy a empezar a acumular energía para llevarla a cabo, uno puede plantearse, el ser organizado me va a ayudar a ahorrar tiempo, me va a ayudar a estar más saludable, me va a ayudar a tener una mejor economía, me va a ayudar a estar mejor en mis relaciones de pareja, me va a ayudar a que la casa esté más limpia, etc. Entonces, cuando uno hace las cosas por voluntad, porque busca cuál es el sentido o el propósito, hacer las cosas difíciles se vuelve fácil. Y estar bien es fácil, es más fácil estar bien que estar en complicaciones, es más fácil estar sano que estar enfermo. Siempre va a ser más fácil hacer como esa cosita que a veces nos causa un cierto incomodidad o temor. Y les voy a mencionar un consejo que me dieron que para mí es como, wow, eso oro molido. Una persona me dijo, mira, si tú te quieres sentir realmente libre, si quieres disfrutar de la vida en plenitud, piensa qué es lo que te da más miedo, piensa qué es lo que te da más vergüenza y hazlo. Y una vez que lo hagas te vas a dar cuenta
que esos miedos a veces son infundados. Te vas a dar cuenta que esa vergüenza no es tan importante y te vas a liberar de esa situación. Y menciono estos dos aspectos porque precisamente en mi persona yo creo que una de las limitantes fue como la vergüenza. La vergüenza y la culpa ha sido como un lastre social. De los espectadores aquí, ¿alguien ha sentido vergüenza y culpa? A ver, quiero leer sus comentarios. Quiero saber si han sentido vergüenza y de qué. Para hacer el chisme completo. Les voy a hacer un adelantito, ¿sí? La vergüenza tiene que ver con lo que nosotros somos. Sentir vergüenza del ser de las características de nuestro ser o del personaje que nos contamos. Y la culpa tiene que ver con lo que hacemos. Sí, bueno, pues hay que cambiar ese pan por una comida más saludable. Hola, Alberto, porque puede ser bastante tóxico. Entonces, ¿para qué sirve esta parte de la vergüenza y la culpa? Bueno, porque es mucho más fácil condicionar a alguien que está en vergüenza. Cuando una persona te dice, es que eres egoísta, tratando de conseguir algo, violentando tu voluntad, apela a esta herida que todos tenemos, porque no las han inculcado desde pequeños. Es decir, tú vas a ser una mala persona si no haces esto, si no me das aquello. Entonces es una forma de manipulación. Y para poder liberarnos de esa manipulación, ocupamos ver dónde están esos recuerdos que hicieron la impronta de esa información, de dónde viene la vergüenza. Porque nosotros somos seres perfectos. No nos sobra un pelo ni nos falta un pelo. Todo lo que tenemos está diseñado de manera divina. O sea, no hay errores de diseño, no hay problemas de creación. Nada más son ficciones de la mente. Y una parte de educar la mente es hacer una revisión de los recuerdos. Es agarrar el libro de nuestra vida y decir, a ver, de todas estas historias, ¿cuáles me nutren? ¿Cuáles me aportan? Y cuáles historias es necesario cambiarles el guión, reescribirlas o bien hacerles un capítulo aparte que sí me beneficie, que sí me dé bienestar, que me ayude a crecer como persona. Sí, exactamente, Rosa Imelda. Es muy efectiva esta manera de manipulación y se sigue perpetuando. De hecho, hoy en día vemos un fenómeno que es muy fuerte. Yo recuerdo haber visto ya ven que hay diferentes libros que hablan sobre política, sobre, por ejemplo, este manual de Sun Tzu, que es el arte de la guerra, lo que dejó Maquiavelo en El Príncipe, de cómo controlar a la gente, y entre ellos hablan de la división. Divide a la gente y es la manera en que puedes vencerla. En vez de que haya una coalición, un grupo, la manera de fragmentar a las personas, es decir, tú tienes estas características, eres de un grupo, tú tienes estas otras características, eres otro grupo. Y eso no solamente sucede a nivel social, creando muchos subgrupos, aunque seamos de una sola humanidad. También ocurre con nuestra propia psique. Si nosotros hacemos compartimentos de qué está bien y qué está mal, y empezamos a juzgar estas partes como inadecuadas, pues entonces el cuerpo va a sentir esa parte de división y le va a costar volverse a integrar. Y la integración lo que hace es que permite que nuestra esencia aflore, permite que nuestra esencia se manifieste. A ver, y bueno, si ya vimos más o menos, a grosso modo, porque lo vamos a estar checando de muchas maneras. Estos también se pueden ver como complejos, los recuerdos reprimidos, se pueden ver como enfermedades, como dolencias. Entonces, si ya vimos cómo los vamos a ubicar y ya vimos que tenemos que como darnos la oportunidad de expresarlos y sacarlos enfrente y ahora sí que cuestionarlos, nos vamos a hacer como ese investigador y vamos a investigar en nuestra propia historia. Y es importante no solamente revisar nuestros recuerdos, es importante también cotejarlos con los recuerdos de los demás. Tengo aquí a varias personas muy queridas que nos hemos dado el tiempo muy valioso
para revisar nuestras historias de vida, decir, oye, ¿te acuerdas de esta vez que pasó esto y esto? Sí, bueno, pues esta es lo que yo interpreté de este suceso, y cuando la otra persona expresa cómo lo interpretó, nos damos cuenta de que nuestra mente llenó muchos huecos de información y que esa información era ficción. Entonces, si queremos nosotros tener recuerdos más limpios, es importante revisarlos, además de nuestra perspectiva, si hubo otras personas presentes, indagar si eso que recordamos, qué tan real o cómo lo vivió la otra persona. Les voy a poner un ejemplo. El primer sapo que yo conocí era un sapo así, un sapo grandototote, era un sapo inmenso. Y yo me acuerdo así de esa impresión que sentía al verlo, cuando sus ojos eran así como cuando ves la Vía Láctea, negro con chispas así como doradas, muy brillantes, y la textura del sapo y el croar, la vibración. Yo me acuerdo que para mí fue un mega suceso y me acordaba que era un animal así gigante. Y un día, queriendo averiguar qué tipo de qué variedad era un sapo tan grande, porque pues de dónde venía un animal de ese tamaño, y fui y le pregunté a la persona que me lo enseñó, mi papá. Entonces le dije, oye, fíjate que me gustaría saber qué tipo de sapo era aquel sapo gigante que me enseñaste, porque he buscado y parece que el más grande es el Goliat y nada más es como de 30 centímetros, y yo me acuerdo que era un sapo así, o sea, como de medio metro. Y me dijo, el sapo es del tamaño que los otros sapos regulares, lo que pasa es que tú estabas bajita, tú estabas chiquita. Entonces te parecía que era un sapo muy grande porque te llegaba casi a la rodilla, pero tú recién empezabas a caminar. Entonces, a veces nosotros traemos de nuestro pasado un recuerdo con las dimensiones de nuestra infancia. A veces nosotros nos acordamos de las cosas según nuestras actitudes, nuestras capacidades y nuestra corporalidad de ese entonces. Y con el simple hecho de traer ese recuerdo al presente y actualizar que ya crecimos, que ya tenemos otra mentalidad. Así pasa, Rosa Imelda. Es de dar risa, pero nuestros recuerdos son así. O sea, nuestros recuerdos a veces están interpretados desde la única óptica que teníamos, y a veces esa óptica está relacionada con nuestra edad, con nuestro tamaño, y al traer ese recuerdo decir, mira, ese miedo que le tenía a la altura es porque me caí de la mesa, y resulta que la mesa no está tan alta, lo que pasa es que uno estaba chiquito cuando se cayó y eso parecía un abismo. Entonces, cuando uno actualiza ese recuerdo, lo que sucede es que el cuerpo se relaja, se calma y deja de tener ese vértigo o ese miedo a la altura. Y como ese ejemplo, hay mucho. Sí, tengo muchos recuerdos yo de sapos. Si quieren, un día hablamos de eso, porque a mí me decía la reina de los sapos, que tenía un montón de sapos. A mí me parecían animales sumamente interesantes, y hay un recuerdo que si pudiera liberárselo a esta persona lo haría, porque fue realmente traumático para ella, y es la manera que cada quien interpreta. Se los voy a pasar. Yo estaba súper enamorada de una profesora que tenía, porque yo la miraba y para mí era una muñeca viva. Era una persona así muy bajita, menudita, de cabello súper rizado, y a mí se me hacía como una Barbie caminando. Y se ponía un tacón así súper alto y dejaba un montón de hoyitos en el camino, entonces yo me iba siguiendo su camino. Y yo la miraba a ella con un embeleso, pensando, decía yo, esa es una muñeca que habla. Entonces yo la miraba con esa fascinación de que no me parecía humana, me parecía como si fuera salida de algún cuento, de una caricatura. Así de bonita se me hacía. Y esta profesora estaba en ese grado. Tuvimos muchos cambios de maestro. Cuando ella nos empezó a atender a nosotros, estaba yo alrededor del tercer o cuarto año, y nos pidió de tarea que lleváramos a nuestra mascota. Entonces yo, como adoraba los sapos y me caían súper bien, yo agarré una caja y metí como 30 sapos, y ahí voy cargando a la escuela, yo pensando que podíamos compartir esa afinidad
por ejemplo, por el canto, porque produce una vibración que genera como una onda muy expansiva y a mí me parecía sumamente impresionante y digno de mucha admiración. Pues yo llego con los sapos y la profesora se pone histérica y me costó a mí entender su reacción y poder ayudarla porque empezó a gritar y se subió al mesabanco y para no hacerles el cuento largo, esta persona renunció al trabajo y ya no la volvió a ver. Jamás me imaginé, jamás pasó por mi mente que eso que yo pretendía hacer con ella, de entregarle un recuerdo de bienestar, de gozo, de admiración por la naturaleza, ella lo podía interpretar como un evento terrorífico. Y como eso podemos tener interpretaciones distintas de cualquier evento. Entonces, para eso nos sirve empezar a liberarnos de los recuerdos, empezar a hacer las recapitulaciones, empezar a explorar qué es lo que pasa con nuestra memoria. Me da risa porque andan investigando aquí el tamaño de los sapos más grandes. Sí, es bueno investigar también cómo funciona la memoria. Recuerden que nosotros tenemos sistemas de pensamiento que van generando caminos, son sinapsis. La sinapsis es cuando nosotros tenemos una neurona aquí, tenemos otra neurona acá y son como arbolitos que mandan como especie de ondas eléctricas. Y esas ondas eléctricas, digamos que esta se conecta con esta y por acá hay otra y se van conectando y van haciendo una red. Y esa red es como el caminito, es como la ruta por donde pasa. Entonces, cuando nosotros tenemos un recuerdo, eso nos hace tener una ruta. Y esa ruta nosotros la vamos a ver como una respuesta automatizada. Es decir, cuando nosotros nos pasa algo, vamos a suponer, vamos al mercado y la señorita que está ahí nos hace la cara chueca y nosotros reaccionamos, bueno, esa reacción que fue sin pensar, esa reacción que no fue producto de una revisión interna, qué está pasando, qué estoy sintiendo, de dónde viene esto, bueno, esa reacción es una emoción que se está expresando y esa emoción está enlazada a un recuerdo reprimido. Entonces, si nosotros queremos liberar ese recuerdo, hay que hacer una pequeña pausa y hacer una respiración bien profunda. La respiración nos va a servir como para centralizar nuestros pensamientos y al exhalarlos, dejarlos ir y ahora sí, hacer un escaneo. ¿Qué está pasando? ¿Esto me pertenece? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Y cómo puedo despedirlo en paz? ¿Cómo puedo dejarlo ir? Tengo una preguntita aquí para Rosimelda, que me encanta que participa un montón. Rosimelda, me gustaría saber si en algún momento quisieras compartirnos parte de tu experiencia, porque desde mi perspectiva estás teniendo un despertar muy hermoso con este ejercicio que estamos haciendo y en gran parte se está haciendo motivado por tu pregunta que hiciste en alguna de las clases. Y hay personas que han tratado de unirse al grupo y sin embargo no han mandado sus WhatsApps, por eso todavía no se han integrado y están en lista de espera. Y sería bueno que las personas supieran qué es lo que pasa con el cuerpo y con la mente cuando uno empieza a hacer el ejercicio. Así que si tuvieras la amabilidad de hacer un pequeño escrito o compartir de los que ya tienes hechos. Realmente los mensajes que nos han mandado al grupo son sumamente poderosos y nos dan una visión amplificada de qué es lo que podemos conseguir con este tiempo que nos dedicamos al autoconocimiento. Qué es lo que podemos obtener en este viaje de trascendencia para atravesar todos esos constructos sociales, todas esas idiosincrasias que realmente en lugar de ser útiles, pues están obstaculizando nuestro bienestar. Así que esa es la encomienda para ti. Me lo puedes contestar aquí o me lo puedes contestar por un mensaje privado y luego vemos la posibilidad de publicarlo. Pues muy bien. Les quiero comentar que este próximo miércoles vamos a hacer un retiro y nos vamos a adentrar en el bosque, por lo que no va a haber transmisión sino hasta el otro lunes. Lo cual me lleva a una pregunta. Hay dos temas que me gustaría tratar.
para el próximo lunes. Y una es de cómo responder. ¡Ah, perfecto! Ya nos está mandando aquí un mensaje Rosa Imelda que sí lo hace y lo envía. Va a ser fabuloso poder compartir tu experiencia. Yo estoy encantada de ir viendo todo este desarrollo. Entonces, regresando a la pregunta del tema para el próximo lunes. Hay dos cosas que se me han movido mucho con este ejercicio y una de ellas tiene que ver con un meme que miré y me pareció que la respuesta que estaban poniendo era una información tóxica. Yo dije, bueno, no quiero criticar esta información, pero sí me gustaría exponer una alternativa. Y empezaron a surgir mensajes de odio. Entonces, en ese momento yo sentí así como que mis vísceras se empezaron a mover, así como que... Y dije, esta es la microbiota queriendo expresar, queriendo buscar pleito para que mi cuerpo se ponga ácido en vez de que esté tranquilo. Dije, no estoy para esos juegos, yo quiero hacer otra cosa. Y sería muy bueno que tuviéramos herramientas para responder de una manera más tranquila cuando por cualquier razón hacemos un comentario en las redes, sea Facebook, TikTok, Instagram o lo que sea. ¿Cómo hacerle para que esa agresión que viene de afuera, pues simplemente ahora sí que como teflón se nos resbale? Que nos demos cuenta de que ni es nuestro circo ni tenemos por qué participar en él. Ese es uno de los temas. El otro tema que me gustaría tratar, y va a ser ahora sí que a votación, el que ustedes prefieran, es de cómo se enlaza la ilusión del despertar, o sea, falsos mitos del despertar, como esa información que vemos de repente que nos dice, es que si despiertas ya vas a estar solo porque te vas a dar cuenta de que aquel tiene problemas de familia, el otro tiene una paternidad tóxica, le empieza a buscar problemas a todo el mundo porque entonces como ya es un ser despierto, ya está iluminado, ya está bien y todos los demás están mal. Entonces esa persona no está haciendo enlaces de conexión, no está pudiendo convivir. Entonces sería bueno abordar los mitos. Entonces aquí la pregunta hacia ustedes, ¿cuál tema prefieren primero? ¿Las falsedades del despertar o nos vamos directamente a cómo responder a los mensajes? Y cuando digo responder no es necesariamente que le tengamos que dar una respuesta verbal o escrita al otro, sino cómo nuestro cuerpo puede acomodar esa emoción para no engancharse y para que nuestro hígado no sufra, para que el estómago no se compacte, para que el intestino no se estriña, sino simplemente acomodar esa energía tranquilamente. Ok, Zulma es la primera en pronunciarse y así que nos vamos a quedar con esa. Vamos a atender la primera opción. Vamos a cerrar el día de hoy, son las 4:17. Les comento que a mí me encanta la numerología. El 4:17 es un número de paz y precisamente por eso lo estamos viendo ahorita. Nos va a traer mucho bienestar este tema porque es muy común. Entonces... A ver, los mitos de despertar, solo en este momento no estoy en plan médico. Vamos a ver los dos temas, Rosa y Melna. La próxima semana, como Zulma fue la primera en pronunciarse, vamos a ver ese. Y para la siguiente vamos a ver los mitos del despertar. Porque aquí se trata de que vayamos explorando cada una de las zonas que nos van a traer bienestar, tanto en la salud mental, emocional y física. Y como están relacionadas, si nosotros sabemos cómo gestionar nuestros recursos energéticos, nosotros ya no vamos a caer en esa tentación de entrar en el pleito. Porque cuando nosotros hacemos un pleito, nuestra energía va hacia afuera. Entonces lo que ocupamos es hacer una recolección de nuestra energía y centrarla. Es decir, en vez de atender a una provocación externa, poder decir, ok, yo lo que quiero hacer es esto. Es poner en práctica nuestra voluntad. Y en los mitos del despertar, pues vamos a ver cómo algunas de las ideas que se ofrecen tanto en las redes como en otras plataformas, pues realmente no tienen pies ni cabeza. Les voy a poner un ejemplo así bien básico. Por ejemplo, lo que nos da más fuerza como seres humanos es tener el respaldo de nuestras familias. Entonces, ahorita hay un montón de gente que está poniendo mensajes que dicen, no, es que si tu familia no te apoya, no te quiere, entonces aléjate de ellos. Entonces, si uno se aleja de la familia, no está resolviendo el problema. De hecho, el problema lo que va a hacer es que lo va a estar trasladando a otros sitios de convivencia. Con ello no quiero decir
que tengamos que aceptar malos tratos, sino empezar a administrar nuestra interioridad para que podamos tener mejores relaciones. Y sanar los vínculos es el camino más corto hacia la paz. Entonces, por eso es que es muy importante desmitificar que, pues, que la familia es la mala, la fea, la abusiva y nosotros somos unas blancas, corderitos, inocentes, que todo nos hace. Entonces, agarrar la responsabilidad y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos formando el vínculo nos va a dar mucho poder personal, mucho crecimiento. ¿Ok? Así que así les voy a preparar los posts para mandárselos. Los quiero mucho. Gracias por participar. Gracias por compartir. Muy bien. Eso estamos haciendo, Sujei. Nos estamos administrando interiormente. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un tercer tema. Y también lo vamos a hacer en estos días, que va a ser qué son las emociones y qué hacen en nosotros. Porque cada emoción tiene una función dentro de nuestro cuerpo y también tiene una función en nuestra psique y nos sirve para conocer nuestra forma energética. Nuestro tacto nos permite saber, por ejemplo, hasta dónde llega nuestra piel. Pero nuestra interioridad, nuestro tacto nos sirve para conocer cómo es nuestro universo interior, proyectándolo hacia el exterior. Es decir, cuáles son nuestros límites. Si yo estoy aquí y esa es la puerta que yo considero que es mi privacidad, cuando alguien entra yo voy a sentir ira. Si no tiene mi permiso, si no tiene mi autorización y yo siento una invasión, entonces ahí es donde viene la ira. Entonces todas son herramientas y como se han categorizado como emociones buenas y emociones malas, pues a veces podemos entrar en conflicto. Sin embargo, en la naturaleza no hay como bueno o malo, sino es útil. ¿Para qué es útil? Entonces ese tema lo vamos a acomodar antes de la Navidad, porque luego viene la Navidad y viene la reunión con la familia y mucha gente llega forzado o enojado a las reuniones familiares porque no sabe cómo gestionar sus emociones. Y también lo viví mucho y era difícil para mí. Y en este momento les puedo decir que pocas cosas me dan tanta satisfacción y tanto bienestar como reunirme con mi familia, y es precisamente por haber sanado los vínculos. Entonces, estos temas que vamos a estar viendo nos van a ayudar a poder tener un mejor manejo de nuestra interioridad. ¿Sale, vale? Los quiero mucho, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Acuérdense poner ¿cómo se llama? La campanita de las notificaciones y enviarle esta información a toda la gente querida. ¿Sale, vale? Nos vemos la próxima. Hasta luego.